predilita, ungido orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilita, ungido orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón Don Cornelio. Conociendo una valiosa biblioteca con abundantes libros de autores chinchanos, la biblioteca del poeta Víctor Salazar Llerén. Chincha tuvo siempre hombres y mujeres valiosos, los mismos que contribuyeron a enriquecer el campo de la literatura. El tiempo y la desidia, sobre todo de algunas autoridades, han hecho que sus obras desaparezcan en el tiempo, siendo desconocidas por la mayoría de chinchanos. Afortunadamente, existen algunos intelectuales que se han encargado de reunirlos y hoy los conservan como un valioso legado cultural. Uno de ellos es el poeta, escritor, editor y gestor cultural Víctor Salazar Llerén, quien es poseedor de una de las mayores colecciones de títulos de autores chinchanos, con el agregado que ha sido él mismo quien se ha encargado de enriquecerlo a través de periódicas publicaciones. Nos referimos al hecho, como queda señalado, de haber tomado como un sano hábito el de rescatar y publicar a varios escritores de esta ubérrima provincia. Semblanzas tuvo el privilegio de visitar este invalorable archivo literario y hoy lo damos a conocer como una forma de hacer público la abundante producción de los chinchanos en este campo. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol, una de grandes poetas. La provincia de Chincha tiene mucha riqueza literaria producidas por sus propios hombres y mujeres que a través de más de un siglo han ido brindando su contribución al campo de la literatura. Hay mucho material que se ha ido imprimiendo a través de los tiempos, a través de las décadas. Sin embargo, ni en la misma biblioteca provincial de Chincha se pueden encontrar. Otros autores no pueden difundir sus obras porque no cuentan con el apoyo económico que deberían brindarle las autoridades. Pero en Chincha existe una biblioteca particular que es inmensamente valiosa porque contiene muchos libros de autores chinchanos. En esta biblioteca podemos encontrar libros que no lo vamos a hallar en ningún otro lugar. Hablamos de literatura chinchana. El impulsor, el dueño de esta biblioteca es nuestro amigo, el poeta, el escritor, el promotor cultural, el editor, Víctor Salazar Llerén. Él nos ha permitido ingresar el día de hoy acá a su casa, donde se encuentra su biblioteca particular de literatura chinchana, y con él vamos a conocer, vamos a enriquecer la información acerca de los literatos y la literatura chinchana. Víctor, bienvenido a Semblanzas. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por este espacio que me das para poder compartir con todo tu público sobre la literatura de Chincha, que como ya lo has dicho, llevamos más de 100 años, es bastante vasta, compleja en todos los sentidos y es necesario que la conozcamos más. Y gracias a ti creo que vamos a ayudar a que se conozca y se difunda más.
Tú has hablado, Víctor, de complejidad. ¿Y qué tan complejo te ha resultado tener esta riqueza literaria que posees acerca de la literatura chinchana? Bueno, ha sido bastante difícil, pero creo yo que cuando uno es apasionado en lo que hace, muchas de las cosas vienen solas. Yo a veces he escrito sobre esta situación, sobre los hallazgos que he tenido sobre los libros. Creo yo que a veces, precisamente por la difusión que hago, siento que estos mismos autores me dan la mano y me dejan encontrarlos en algunas librerías, en algunos portales y librerías virtuales, sobre todo, ¿no? Donde yo encuentro más que todos los libros. Pero también he encontrado la mano amiga. Muchos amigos también me han donado libros que por alguna razón creen que van a estar mejor aquí. Y efectivamente aquí están bien cuidados, los tenemos, no, todavía no los tenemos catalogados, pero sí, los promovemos mucho, ¿no? A través de nuestra página. Ujú. ¿Cuántos libros aproximadamente de autores chinchanos o que se relacionan a la literatura de nuestra provincia encontramos acá? Bueno, debemos tener un archivo de poco más de 400 libros, ¿no? No solamente libros de autores chinchanos propiamente, como un conjunto, como un volumen, sino también apariciones de estos autores en libros antológicos, ¿no? O libros que recogen estudios, ¿no? ¿Sí? Son autores que escriben pequeños textos y que son incluidos en libros colectivos. Ujú. Antes de ingresar, amigo de Semblanza, a conocer detalles de algunas obras, de su contenido, podemos mostrar, por ejemplo, acá tenemos, Víctor, considerada la primera feminista peruana. Exacto, es un libro que hizo Margarita Segarra, ¿no? Es una biografía sobre María Jesús Alvarado. Los libros de María Jesús sí son bastante complicados de conseguir porque son libros agotados, como casi todos, pero que ya están en manos de algunos coleccionistas, ¿no? Y es difícil encontrarlos. Tenemos por aquí también de María Jesús una edición facsimilar que publicó Flora Tristán, la ONG, sobre el feminismo. Luego tenemos de ella misma unas ediciones facsimilares sobre los estatutos de la institución Evolución Femenina, ¿no? Recuérdanos en forma breve, Víctor, ¿por qué se le considera a María Jesús Alvarado la primera feminista y es natural de nuestra provincia? Exacto, ella es natural de Chinchabaja y es una mujer que entregó su vida por las luchas para que las mujeres tuvieran igualdad de condiciones, ¿no? Con respecto a los hombres. Era una época donde las mujeres eran relegadas, incluso no tenían acceso a las elecciones, no podían votar, no podían sufragar, entonces estaban relegadas, no solamente en el sentido político, ¿no? Sino también en el sentido social. La mujer como un ente accesorio del hombre, ¿no? Entonces María Jesús, empeñada por esta idea de que todos debemos tener las mismas condiciones, entregó su vida, conjuntamente con otras próceres, ¿no? Digamos, del feminismo también en el Perú. Y en Chinchabaja encontramos algo que nos recuerda a esta mujer chinchana. Bueno, creo que últimamente se le ha hecho una placa recordatoria, pero creo que hay que hacer más trabajo, ¿no? Porque obviamente las placas se olvidan, ¿no? Pero creo que hay que hacer un trabajo donde los estudiantes, donde las personas debamos leer. Entonces solamente leyendo sus obras podemos fomentar ese legado de María Jesús Alvarado. ¿Cuál es el libro más antiguo que posees tú acá de literatura chinchana? Bueno, el libro más antiguo sería el de Abelardo Alba Maburto, que lo tenemos por aquí, ¿no? Que es esta edición de Inodoras, que es de 1921. Esa es una publicación original, digamos, la primera que se hizo. Sí, es la primera edición de Abelardo Alba Maburto, está por eso también media puliada, tiene algunos puntitos, es parte del encanto de estos libros viejos y los cuidamos mucho, ¿no? Acá para nuestros lectores, alguna persona que quiera hacer una investigación sobre Abelardo, puede encontrar, le podemos facilitar los libros. No solamente tenemos los libros de la primera edición de Inodoras, sino también tenemos la segunda, que como pueden ver muchas veces se ha confundido estas dos ediciones como la primera, pero se nota claramente, no solamente en las dimensiones, en los colores, sino también en los detalles de las flores, ¿no? De la tapa. El contenido también, la tipografía también es distinta. Entonces, tenemos estas dos ediciones
y una tercera que apareció con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Que es la tercera. ¿Sí? Tenemos estos 2 libros en esta colección. Y próximamente estaremos visitando la tumba de Abelardo Alba Maurtua, porque Abelardo Alba Maurtua, su cuerpo inerte, yace en el Cementerio General de Chincha. Exacto, se encuentra al inicio nomás, entrando al Cementerio General de Chincha, y creo yo que si conociéramos este lugar, cada transeúnte, cada persona que va a visitar a sus parientes, podría también hacer suyo, o a Abelardo, y no sé, darle una pequeña miradita al menos, ¿no? Ya que estamos hablando de poetas, por acá me ha llamado la atención, Víctor, Invocación al Mañana, no lo había visto en verdad, yo que también un poco me interesa la literatura chinchana, de nuestro amigo Aurelio Chacaliaza Ábalos. Claro, esa es una edición pues, de Chacaliaza, ¿no? Donde recogen sus poemas. Es una edición de 1963. ¿Sí? 63. ¿Es la única obra que llegó a publicar así de manera conjunta, Aurelio? No, Chacaliaza hizo otros trabajos que tenemos por aquí. Por ejemplo, a ver. Chacaliaza es la época de Adolfo Pesquera, de Juan Manuel Medina Cañas, una época un poco que podríamos considerar de oro a nivel local de la literatura en nuestra provincia. Sí, fue una buena época, efectivamente, porque creo que de allí parte el conjunto de los grandes personajes que tenemos, ¿no? No solamente Chacaliaza, Medina Cañas, Adolfo Pesquiera, José Antonio Pérez Ríos, Manuel Miguel de Priego Chacón, Antonio Gálvez Ronceros, entre otras luminarias, y creo yo que es un momento importante para nuestra literatura. Luego ya nuestra literatura tuvo algunos deslices, bajones, como en todo proceso, ¿no? Sí. Es interesante que nos muestres para que el chinchano sepa que hay literatura en nuestra provincia. Por ejemplo, tenemos acá... Sí, estos son los textos de Aurelio Chacaliaza Ábalos. Esta es una edición facsimilar, ¿no? Que hemos elaborado, que es sobre un díptico que él realizó por el centenario de Chincha. Tenemos otra edición de Aurelio, de 1980, son poemas. Fuegos al Viento. Fuegos al Viento, editado por él mismo, porque él tenía su imprenta, sí. ¿No? Este es un trabajo que también se hizo en 2001 sobre el Club Chincha. Este fue un obsequio de un amigo, Víctor Campos Ñique, que cree que estos libros están en buenas manos aquí, ¿no? Una antología. Y esta es una antología que realizó Chacaliaza en honor a Manuel Miguel de Priego Chacón en 2003. Muy inquieto el hombre y siempre estuvo realizando estos tipos de trabajos, ¿no? Porque él precisamente fue el organizador de estas citas, ¿no? Que luego se llamaron encuentros. Eso es importante que lo recalquemos. En las antiguas citas, y como tú lo has señalado, que posteriormente se llamaron encuentros de poetas y escritores, tanto de la provincia como de la región, no solamente quedaba en una reunión, sino que hacían una producción y un impreso. Exacto, ¿no? Luego de las citas había un registro lírico de los participantes. Y en ese sentido tenemos acá algunos de ellos. A ver, tú tienes por acá algunas publicaciones. Tenemos el registro, por ejemplo, de 1981 en homenaje a Luis Briño Larroy. Tú conservas que se llama Poesía Nueva de Chincha. ¿Quiénes aparecen acá? Bien, a ver, veamos. Aquí tenemos a Aurelio Chacaliaza Ábalos, tenemos a Adolfo Pesquera González, Miguel Carrillo Nateri, otro grande de esa época, a Víctor Manuel Pachas, Juan Manuel Medina Cañas, Leonardo del Ben, y entre otros, ¿no? Doménico Galucio Guisa también, entre otros. Víctor, en esos tiempos, antes de seguir mostrando, era en realidad una labor titánica hacer publicaciones porque estamos hablando de la época de los linotipos, todavía no existía el offset. Exacto, ¿no? Era más complicado hacerlo, pero con creatividad todo se puede, ¿no? Y entonces Chacaliaza nos mostró un modo de elaborar este tipo de textos y que en Orfandía, por ejemplo, nosotros todavía imitamos, ¿no? Si ustedes ven, son plaquettes, ¿no? Son plaquettes bastante artesanales y que nosotros, por ese cariño que le tenemos a la literatura chinchana, hemos también proseguido, ¿no? Muchos de nuestros textos que hemos elaborado también siguen esta línea de plaquettes, inspiradas precisamente en estos trabajos que, como ustedes ven, son bastante artesanales, son engrapados y luego perfilados nada más en el frente. ¿Este corresponde al año? Este corresponde al año 1984. El producto dice acá poesía departamental. Departamental iqueña, pero también aparecen nuestros poetas, ¿no?
Es lo que hoy día llamaríamos regional, es decir, haya de estar abarcando literatura de las 5 provincias, incluyendo al escritores chinchanos. Exacto, en ese sentido tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos a Rubén Martínez Puicón. Nada más ni nada menos. ¿Quién fue Rubén Martínez Puicón? Víctor, es bueno que vayamos recordando, refrescando esta información. Claro, Rubén Martínez Puicón fue un poeta, pero también fue un docente de la Cantuta que llegó a ser director del Colegio Nacional José Pardo Barreda, ¿no? Y que llevó a cabo toda una trayectoria, no solamente educativa, sino que ayudó a proseguir este inmenso trabajo llamado El Pardino, ¿sí? Cuando hablas del Pardino te refieres a la revista. Me refiero a la revista, ¿no? Que es toda una odisea también conseguir esos ejemplares. Nosotros aquí solamente tenemos 2, pero estamos en la búsqueda, ¿no? Estamos en la búsqueda, porque no solamente coleccionamos libros, sino también coleccionamos la parte de la hemerografía, ¿no? Coleccionamos fotografías y etcétera, ¿no? ¿Qué otro material se surgió producto de estos encuentros de poetas acá en la provincia de Chincha? Bueno, tenemos también esta plaqueta, también de 1985, llamada Poesía. Tenemos esta también, por la 8ª semana de Chincha, de 1967. Y ahí aparecen algunos. Aquí aparece Abelardo Alba, Luis Schwarz Zuleta, Germán Schwarz, su hermano, Carola Bermúdez, Rubén Martínez Poicón, Aurelio Chacaliaza, Miguel Carrillo, Adolfo Pesquiera, Leonardo del Ben, y Nelly Medrano de Sanguinetti. Víctor, los hermanos Chuar dejaron un gran legado para nuestra provincia. Exacto, ¿no? A veces, si hacemos las comparaciones, podríamos decir que uno más que otro, ¿no? A mí personalmente me encanta más la obra de Luis Schwarz Zuleta, incluso hemos editado un libro con sus poemas y algunos textos que estaban desperdigados en diversos archivos, ¿no? Sí. Sin embargo, Germán también tiene una obra poética interesante y una obra en prosa también, que está dispersa. Lastimosamente ellos no pudieron publicar nada, y es allí donde debemos incidir que las personas de estas épocas apoyemos a la difusión de estos hombres que no pudieron publicar y que su obra pues está ahí perdida en el tiempo, ¿no? Alguna vez yo hice referencia que si el Perú tiene a su Javier Heró como el poeta joven, Chincha tiene a su Luis Schwarz. Chincha tiene a Luis Schwarz, sí, efectivamente. Es un autor muy ligado al modernismo, ¿no? Pero es un poeta importante porque dio los primeros pasos para lo que sería esta poesía tan costumbrista que nosotros tenemos. La obra de Medina Cañas, por ejemplo, sin tener como base a Luis Schwarz, no hubiera sido tan conocida, por ejemplo, ¿no? ¿Tú te refieres a que influyó la poesía de Luis Schwarz en la producción de Medina? Sí, y Medina lo decía también siempre, ¿no? Sí. Luis Schwarz comenzó a hablar, fue el primero que comenzó a hablar sobre los panaderos chinchanos, sobre los viernes de Machaco, por ejemplo. Entonces, él ya hablaba de personajes, ya hablaba de situaciones, ya hablaba de costumbres. Y eso en la obra de los autores posteriores se ve claramente, ¿no? Nuestra literatura, si hacemos un balance en general, creo que es bastante costumbrista todavía. Y Luis no llegó ni siquiera a los 30 años. No, murió a los 27 años, ¿sí? Y su obra, pues, quedó perdida. Se conocían casi 5 hasta 10 poemas de él nada más, y nosotros hemos logrado publicar más de 30, como 42 poemas de él, ¿no? Esa es una publicación que permaneció sumamente inédita. Permaneció inédita. Solamente, repito, se conocían estos poemas que eran 5, 6 o hasta 10, que aparecían precisamente en estas plaquetitas. Y que luego ya las demás, durmiendo el sueño de los justos en la hemeroteca, ¿no? Y aquí ya hablando de la hemeroteca es importante decir que hay que digitalizarla, ¿no? Porque la hemeroteca ya tiene bastantes años y al no tener el cuidado respectivo se va a deteriorar y toda esa información valiosa se va a perder, lastimosamente. Tú estabas mostrándonos, Víctor, las publicaciones que habían surgido producto de los encuentros de poetas y escritores en Chincha en la década de los 60, 70, 80. Sí, sobre todo en los 60, y teníamos esta, que era la primera, digamos, ¿no? La primera edición editada por la Inspección de Bibliotecas y Asuntos Culturales, ¿no? Por la 6ª semana de Chincha, donde aparecen básicamente los mismos autores de siempre también, ¿no? Pero siempre recordando a los autores anteriores. Y justamente ese es el trabajo que hacía el Círculo Cultural Chincha, ¿no? Así que fuera fundado
y dirigido nada más ni nada menos que por don Adolfo Pesquera González. Exacto, por Adolfo Pesquiera, y luego se integrarían gentes importantes como Manuel Miguel de Priego, ¿no? José Antonio Pérez Ríos, el mismo Antonio Gálvez Ronceros, entre otros. Y ellos hicieron un trabajo importantísimo porque por primera vez se ve la revaloración de las viejas glorias chinchanas, ¿no? Y eso es importante porque cuando siempre a veces surgen movimientos nuevos, niegan la tradición y lo que ellos hacen es más bien recapitular y buscar sus antecedentes. Y entonces es ahí, yendo al punto de partida para luego avanzar. Y eso lo dicen al menos en esta antología que... Fueron pocos los considerados en esta antología. Fueron 4 poetas, ¿no? Toribio Larco Carrillo Albornoz, Francisco Río Carvajal, Abelardo Alba Maurto y Luis Schwarz Zuleta. En cuanto a el poeta que aparece acá, Francisco Río Carvajal, también existe poca información sobre él. Existe poca información, sí. Se ha editado poemas de él, tanto en la antología que se elaboró en 1968, ¿no? Esa fue aquí por primera vez, digamos, aparecen sus poemas publicados en un volumen y luego aparecen en la antología del 68 y luego en la que hicieran los demás poetas venideros, ¿no? Pero sí, hay muchos textos de él. Yo he podido encontrar unos 20 textos, ¿no? Y también estábamos a la espera de poder tener el tiempo suficiente, ¿no? La disposición para poder publicar sus poemas, para que la gente lo pueda conocer, ¿no? Es un poeta romántico de nuestras primeras épocas. Amigos de Semblanzas, estamos conociendo algo más sobre literatura chinchana, sobre poetas, sobre escritores, desde la biblioteca personal de Víctor Salazar Llerén, una persona que se ha dedicado mucho a acopiar este tipo de libros, darlos a conocer a través de la página Literatura Chinchana. Víctor, porque el mal que arrastran los literatos chinchanos de no encontrar apoyo para hacer sus publicaciones viene desde comienzos hasta del siglo pasado, porque las primeras publicaciones que se dieron a conocer no fueron necesariamente como una publicación personal de cada uno del poeta o del escritor, tuvieron que hacerlo a través de los periódicos, el diario La Acción, Lucha y los que comenzaron a surgir a partir de 1900. Exacto, ¿no? Los primeros escritores de Chincha no publicaban básicamente volúmenes de libros, pero se conoce que han editado algunos ejemplares, pero obviamente a estas alturas no son inexistentes. Solamente tenemos menciones de esos libros, como el libro de Toribio Larco, por ejemplo, que se llamó Chincha, ¿no? Un libro de crónicas, y del cual José Antonio Pérez Ríos nos ha hablado y nos ha podido mostrar uno que otro texto. Luego también se habla de que él publicó, Toribio Larco me refiero, Flores del Rímac, es un volumen de poemas, pero que también es inhallable, ¿no? Entonces, eso ha sucedido mucho. Entonces, estos autores de la primera hornada y de la segunda hornada de los años 20 hasta los años 50 se dedicaron mucho a publicar sus producciones en los periódicos, ¿no? De 1900, en el siglo XX, luego en La Acción, La Unión, Lucha, que fue un periódico de vanguardia y muy aficionado a la literatura porque sus directores eran personas muy cultas y muy sensibles y había páginas literarias, espacios para que ellos pudieran publicar, ¿no? Víctor, acá también me ha llamado la atención esta obra, El ausente y otros poemas, Miguel Carrillo Nateri, que fue publicado hace 49 años, en el 73. Efectivamente, ¿no? Ese es un obsequio también de mi gran amigo Víctor Pacheco Villar, que es otra de las personas que tiene esta afición por coleccionar los libros. Pero creo yo que más allá del afán de coleccionar, porque puede parecer fetichista, es un amor que uno entrega por su pueblo, de tal manera que para que cuando vengan los nuevos investigadores no pasen lo que a veces nosotros pasamos, ¿no? Que es decir, estar deambulando, buscando, sino que puedan encontrar en un solo lugar todo el material y pueda pues ejercer su labor crítica, investigativa. En este caso, esta obra, El ausente y otros poemas, es una edición que recoge los poemas, varios libros de Miguel Carrillo Nateri, ¿no? Hay poemas de los días abolidos y hay poemas de este libro que se llamó El ausente, ¿no? Acá encontramos otra obra de Carrillo Nateri del 64. Sí, y esto es curioso porque esto lo editaba Manuel Miguel de Priego Chacón, ¿sí?
y es una edición que se hizo en Lima, una edición bastante artesanal, es una edición bastante precaria realmente, tanto en el pegado, ¿no? En todo, pero es valiosa ya con el tiempo, ¿no? Ahí tiene la firma del autor Miguel Carrillo Nateri, ¿sí? Es uno de sus libros combativos. La pluma de la mujer chinchana también ha producido mucho en versos y Víctor Salazar, con quien estamos dialogando hoy día en Semblanzas, le ha dedicado una parte de su tiempo a recopilar esta poesía y publicarla. Víctor, tú has publicado la Sinfonía Inconclusa, donde se recoge la poesía de Carola Bermúdez de Castro Villalobos. Sí, exacto. En 2014, conjuntamente con Magdalena Medrano, que es una investigadora también de la provincia, coincidimos en nuestro interés por Carola Bermúdez y entonces decidimos publicar un libro antológico realmente de su obra poética y algunos textos en prosa que ella publicaba, ¿no? Además de algunos aforismos muy en la línea González Pradiana. Ujú. ¿Y cuál es la temática de la poesía de Carola Bermúdez? Bueno, Carola Bermúdez, como toda poeta, tiene diversas líneas, ¿no? Diversas aristas. Una de ellas es la poesía amorosa, ¿no? Es una poesía bastante doliente, donde es curioso que una mujer tan firme, tan recia en personalidad como Carola Bermúdez se proyectara de esa manera, ¿no? Son versos bastante dolientes. Yo decía que era como el llanto de una damisela, ¿no? Y que contrastaba siempre con esa fisonomía y con esa pluma tan incisiva que tenía en su lado periodístico, ¿no? Había mucha referencia a María de Jesús Alvarado como la primera feminista peruana natural de la provincia de Chincha, pero hablamos de Carola Bermúdez como poetisa, pero también podemos destacar a otras. Sí, podemos destacar a otras. Incluso Carola Bermúdez siempre se elogió el trabajo de sus maestras, ¿no? Como Magdalena Barbeta, por ejemplo, ¿no? Una mujer también de armas tomar, luchadora y que también fue articulista, ¿no? Podemos mencionar también a Zoila Tuncar de Asín, ¿no? Una mujer bastante sensible y que supo hablar mucho sobre nuestro acervo cultural, ¿no? Ella muy ligada al mundo de las costumbres y la educación, ¿no? La literatura de Chincha entonces se nutre no solamente del legado de nuestros artistas, sino también de nuestros ideólogos, de nuestros educadores, de nuestros políticos, que también han producido una obra interesante, ¿no? Y por eso que tenemos siempre la imagen de Carola Bermúdez que nos guía, ¿no? Pero hay muchos autores en realidad, ¿no? Muchas autoras. A ver, para quienes no conocemos la imagen de Carola Bermúdez, ¿a qué se dedicó ella? Porque la literatura, lógicamente, no da para vivir. Bueno, Carola fue básicamente periodista, ¿sí? Fue una periodista autodidacta, ¿no? Pero era una periodista fuera de serie, una persona que no, como decimos ahora, no se casaba con nadie, ¿no? Una persona muy dura en sus apreciaciones. Muchas veces se ganó muchos pleitos con la comunidad, con la colectividad, precisamente por sus ideas, muy anarquistas, muchas de ellas, ¿no? Y eso se puede notar en sus aforismos, bastante incisivos, bastante perturbadores, muchos de ellos. Y lo que siempre también caracterizó a los primeros escritos que se publicaron con el mismo Abelardo Alba, con Gontrán Pachas, fue la parte de la tradición chinchana. Algunos libros que tú conserves en tu biblioteca, Víctor, que tengan que ver con este aspecto. Claro, las tradiciones de Chincha ha sido un aspecto bastante recorrido y bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros libros que se publicaron sobre tradiciones fue este libro en 1900, titulado Chincha, ¿no? Y que comenzó a aparecer por entregas en el periódico El Siglo XX, ¿no? Entre 1903, allí podemos encontrar algunos vestigios de ese libro, pero que se ha perdido, ¿no? Se decía que había un ejemplar en la Biblioteca Nacional, pero al parecer no es cierto, no se ha hallado. Entonces el poeta Evorcio Silva tenía un ejemplar, nos dicen, que fue entregado luego a Antonio Roy y que Antonio Roy entregó a uno de los hijos de Toribio Alarco y que, bueno, ya se perdió. En todo caso, en 1963 aparece este libro Tradiciones Chinchanas de Abelardo Loma Hurtua,
donde ya se recoge en un volumen que podemos tener en manos físicamente las tradiciones de Chincha, ¿no? Tradiciones y artículos históricos de nuestra provincia. Ese libro fue que reeditaste a través de Orfandía. Reeditamos conjuntamente contigo, reeditamos Tradiciones Chinchanas el año pasado, ¿no? ¿Sí? Que tuvo buena aceptación, creo yo. José Antonio Pérez Ríos, bueno, amigo personal de Antonio Galvez Roncero y de muchos otros intelectuales de la provincia de Chincha, también fue un acucioso investigador como lo eres tú y publicó algo referente a las tradiciones de la provincia de Chincha. Sí, este es un libro de tradiciones y de crónicas, ¿no? Donde José Antonio Pérez Ríos nos habla de esas primeras épocas, ¿no? De nuestra Chincha, con sus personajes tan simpáticos, tan hermosos, ¿no? Como el señor Rómulo Lanza, por ejemplo, hace biografías de Rómulo Lanza, de Toribio Larco, de Luis Schwartz, y muchas de las cosas que conocemos precisamente de estos personajes es gracias a él, pero también de algunas situaciones pintorescas de cuando llegaban políticos, poemas y etcétera, ¿no? Es uno de los grandes libros que se han publicado en estos últimos 100 años realmente, ¿no? Así es, nos permite conocer parte de la historia en realidad de la provincia de Chincha, de sus personajes, como tú lo señalas, de las familias de aquellos tiempos, pero una de las personalidades de la literatura chinchana también es don Enrique Foley Gambetta. Sí, Enrique Foley, somos admiradores de Enrique Foley, ¿no? Sí, y en ese sentido hemos tratado de averiguar muchas cosas sobre él y en homenaje a su obra, a su intelecto y sobre todo a esa capacidad de traspasar el plano educativo, es que editamos este librito llamado Folclore Chinchano en nuestra colección Cuadernos Esenciales, ¿no? Es un libro que recoge las tradiciones que él con sus estudiantes compilaron en algún momento de 1957, ¿no? Cuando él era todavía parte de la plana y director de la institución José Pardo y Barreda, ¿no? Porque este es un libro que había sido muy, muy manoseado, hay que decirlo, ¿no? En algún momento, obviamente sin desmerecer, se publicó este libro, Chincha en Leyendas, que también es un clásico en nuestra provincia. Muchos accedimos a la lectura gracias a este libro, pero que aparecieron muchos textos de Foley donde no se le mencionaba. Entonces muchos lectores llegaron a creer que el señor que había editado este libro, Víctor Sotelo, era el autor. Entonces nosotros vimos por conveniente hacer un acto de justicia y poder editar este libro de alguna manera diciendo la verdad que era Foley Gambetta el autor de esos textos, ¿no? Aparte tenemos otros libros sobre Foley, ¿no? Pero ya en el ámbito educativo y el plano lexicográfico. A nivel nacional existen dos poesías muy conocidas y reconocidas, como por ejemplo Los colores de mi bandera y Viva el Perú, carajo. Y su autor es un chinchano. Sí, su autor es un chinchano, es nada menos que Jorge Donaire Belaúnde, uno de nuestros autores también favoritos. ¿Sí? También lo podemos enmarcar dentro de los que se dedicaron a rescatar las tradiciones, los personajes de la provincia de Chincha, Víctor. Sí, definitivamente. Él tiene este libro llamado Que te lo cuente el Cumpa. Esta es una primera edición y realmente es un libro hermoso porque nos habla de un sinnúmero de episodios y de datos, ¿no? Sobre nuestra provincia. Él era una persona muy sociable y conocía a muchas personas longevas de la época, ¿no? Y amigos de clases sociales muy altas también. Y entonces pudo recoger con ese espíritu de periodista, ¿no? Y dicharachero que tenía este libro, que es bastante ameno y muy recomendable, y que lastimosamente no existen más ediciones de esta, ¿no? Es muy difícil de leer. Sin embargo, apareció otra edición en algún momento, ¿no? Aquí está, que es la segunda edición que aparece de Que te lo cuente el Cumpa, que creo que es la más conocida últimamente, ¿no? Además tenemos del Cumpa este libro, que es una de nuestras últimas adquisiciones, que es El árbol inventado, ¿no? Un libro editado en 1977, está firmado precisamente por el Cumpa, donde aparecen sus poemas y sus cuentos, ¿no? Sus cuentos que habían sido bastante relegados porque siempre nos
dirigimos la mirada a que te lo cuente el Cumpa, pero aquí podemos encontrar su libro El Plan, que es un libro muy, muy interesante. Además de algunas crónicas también sobre el Carmen, sobre Sechura y etcétera, ¿no? Un libro muy, muy recomendable. En lo que habías mencionado tú, que te lo cuente el Cumpa, también vemos que hay varios títulos que nos transportan a la antigua Chincha. Sí, por ejemplo, acá tenemos un título sobre las palmeras de la Plaza de Armas, ¿no? Título que también trabajaría en algún momento el señor Hugo Medrano Medina, ¿no? Con su libro Plática de Palmeras. Acá tenemos La Mercedata, ¿no? Es un texto donde nos habla sobre estos personajes que han perdido la razón y que son personajes pintorescos. Por ejemplo, lo engarza muy bien con el personaje de Brennan, ¿no? El Cumpa habla ya sobre Brennan y que sería retomada su figura también por los cuentistas como Miguel Carrillo, ¿no? En su cuento Guandú y su sombra. Ujú. Cuando hablamos de Brena, hablamos de un gran boxeador que tuvo la provincia de Chincha. Sí, fue un boxeador chinchano, joven, que, bueno, perdió la razón a partir de un encuentro que tuvo con un pisqueño, ¿no? Eso es lo que nos cuenta el Cumpa, por ejemplo, y que se le podía ver en la Plaza de Armas golpeando o boxeando en el aire, ¿no? Entonces, todo un personaje. Juan Manuel Medina Cañas me contaba que era en algún momento también repartidor de salchichas de un señor al que le llamaban Bachilo, ¿no? ¿Sí? Y que se le podía ver por las calles con su gran canastón. Ujú. El famoso canastón de aquellos tiempos donde se transportaban los productos, donde se transportaban también los panes, las uvas, en épocas de una Chincha más tradicionalista, como lo han dado a conocer nuestros escritores, Víctor, pero la parte histórica también es importante que lo conozcamos y han habido y hay todavía personalidades de la provincia de Chincha que se han dedicado a difundir, primero a indagar, a investigar, a introducirse en las bibliotecas, en las hemerotecas y todos aquellos que le puedan servir como fuente de consulta. Quizás dos de los más conocidos sean don Luis Canepa Pachas, doña Clorinda Pachas Torres, nuestro amigo también, el profesor Carlos Manuel Pachas Lébanos. Tú también tienes acá en tu colección este tipo de libros. Sí, bueno, nosotros tratamos de ser muy amplios y tratar de entender la literatura como un conjunto de letras, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces allí nosotros en esa definición que estamos tratando englobamos todo lo que concierne a la historia, a la música, al arte, al folclore, etcétera, ¿no? Esa definición nos ayuda a poder engarzar todo nuestro material, todo nuestro archivo, ¿no? ¿Quién no tuvo en sus manos, Víctor, hablamos de las generaciones pasadas, la famosa monografía de Chincha que está acá en tu biblioteca? Sí, esta es una segunda edición de 1984. Es un libro muy, muy, muy querido porque nos entregó no solamente la historia de Chincha, sino también estuvo matizada con relatos populares y que cuando éramos jóvenes leíamos y nos quedábamos encantados y muchas veces asustados, ¿no? Yo tenía una primera edición que me regaló mi madre y que perdí en algún momento y luego fue muy grato reencontrarme con este libro y que cuidamos mucho acá en la biblioteca, ¿no? Don Lucho Canepa era un gran conocedor de nuestra historia, conversar con él, recuerdo todavía las conversaciones que teníamos con él en su casa de la calle Ica, eran jornadas interminables, por cierto, pero Víctor, también hubo una mujer que aportó bastante para la provincia de Chincha en este aspecto. Bueno, sí. Creo que son dos mujeres, básicamente, que se me vienen a la mente. Son Clorinda Pachas Torres, ¿no? Con estos dos libros, por ejemplo, ¿no? Folclore de Chincha, donde nos habla mucho sobre los temas tradicionales de nuestra provincia, ¿no? Sobre sus personajes, sobre las lavanderas, sobre los panaderos, sobre los comerciantes y muchas veces también sobre las supersticiones del chinchano, ¿no? Que es una de nuestras características, ¿no? Somos un pueblo bastante supersticioso y es quizá de ahí que aparecen tantos libros de tradiciones todavía, ¿no? Tenemos mucho material. Pero no fue la única obra que publicó. No, publicó también este libro, Geografía e Historia de Chincha, pero este es un libro ya básicamente de historia y geografía, ¿no? Ya nos habla sobre los ríos, la parte geográfica, la parte histórica, pero de manera siempre bastante resumida, ¿no? Creo que allí falta detenerse un poco
en ampliar estos episodios. Lo que se ha hecho mucho en Chincha en la parte histórica es manera somera, ¿no? Y entonces, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces falta nuevos estudiosos que se detengan en pequeños episodios. Tal vez el que se ha detenido ya en pequeños episodios sea Rolando Pachas Castilla, ¿no? Sí. Lamentablemente no ha podido realizar las publicaciones que debería haber hecho. Ha hecho unas plaquetas, pero de importante información el profesor Rolando Pachas Castilla, pero quien sí ha logrado, Víctor, publicar es el profesor Carlos Manuel Pacha Lévano, que también ya un poco va a lo que tú apuntas, abarcar un periodo específico. Sí, este es un libro pues, importante, ¿no? Es un libro importante porque contiene muchísimos datos sobre la educación en Chincha, sobre los primeros inmigrantes japoneses y sobre todo se detiene mucho en algunos aspectos de Tambo de Mora y Chincha Baja. Entonces, para los pobladores de esas comunidades es un libro pues que merecen leerse, ¿no? Yo últimamente lo estoy utilizando mucho porque hay muchos datos sobre la sociedad de esa época para un trabajo que estoy realizando sobre la educación femenina. Entonces, Datos, Víctor, datos y cifras. datos y cifras, sí, porque hay mucha estadística, ¿no? Carlos Manuel ha sido muy sabio en poder acercarse a los archivos de las municipalidades y transcribir mucha de esa información. Y entonces es un libro que contiene datos de primera mano, ¿no? Ujú. Igual, centrado en ese campo, Víctor, específico, hay quienes también han escrito sobre la industria vitivinícola que también tanto caracteriza a la provincia de Chincha. Sí, ese es un libro de Francisco Rotondo Dónala, ¿no? Un hombre de letras que se ha dedicado no solamente a hablar sobre la industria vitivinícola, sino también sobre la historia. Ese libro recoge esos dos aspectos, ¿no? El lado histórico y también en un apartado la parte de esta industria, ¿no? Sí. Y hay personas también que, no siendo de nuestra provincia, fueron acogidas acá en Chincha, tengo entendido, para sus estudios, y le interesó la historia de la provincia de Chincha. Uno de ellos fue Víctor Osvaldo Moreira. Sí, Osvaldo Moreira, pues es un hombre un docente pisqueño que está enamorado también de Chincha, ¿no? Y entonces ha publicado 2 libros, Narraciones históricas de Chincha, y es que es una reedición de un libro de Jorge Mariátegui Guichard, que se dice que es el primer hombre que hizo una monografía en Chincha, ¿no? En los años 50, el 57 al parecer. Y no podemos dejar de mencionar el gran aporte, Víctor, que ha hecho el profesor Eucadio Gutiérrez Solano, también en este campo de la investigación. Él es uno de los que también inició o más estudió, por ejemplo, lo que corresponde a Huancor. Sí, es uno de los estudiosos de esta zona, ¿no? Si bien no el primero, pero sí es uno de los que han centrado su interés en esta zona de Chincha, ¿no? Sí. Y aparte tiene otras obras también que ha publicado. Claro, tiene otras obras sobre su tierra, sobre Chavín y sobre comunidades de esa zona también, ¿no? Es importante porque es uno de nuestros autores que ahonda en la parte serrana de nuestra provincia, ¿no? Casi toda la literatura nuestra estaba abocada a enaltecer la parte costera, pero Eucadio es uno de los pocos que ha hablado sobre la serranía. Entonces, es un autor importante porque complementa, ¿no? esta gama de sectores que tiene nuestra provincia. Amigos de Semblanzas, hablar de literatura chinchana en realidad nos tomaría muchísimo más tiempo. Van a haber omisiones, comprenderán ustedes que no podemos abarcar todo en un solo programa. Ojalá haya una segunda oportunidad de visitar a Víctor Salazar. Víctor, pero el campo del ensayo, la parte filosófica, también tiene a sus representantes en la provincia de Chincha. Sí, creo que el personaje más relevante en este plano filosófico es Víctor Licarrillo, ¿no? Es un autor importante para nosotros porque nos lleva a otro nivel, ¿no? No solamente por los estudios que él realizó o por la importancia docente que tiene, sino por la trascendencia, ¿no? Por sus libros precisamente publicados. Y digo que nos lleva a otro nivel porque hace un momento hablábamos del aspecto costumbrista de Víctor Licarrillo, ¿no? Y precisamente el Licarrillo nos lleva a otro nivel porque
comienza a hablar del lenguaje, del pensamiento, y ya dejamos un poco los burritos y las tierras, ¿no? Nos habla ya sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre la filosofía, que ya creo yo que es otra cosa, ¿no? Y esto le da pues un gran matiz a nuestra literatura, ¿no? Efectivamente, y no solamente en ese aspecto, acá ya hablamos netamente de cuestiones filosóficas. Sí, son textos filosóficos muy densos, muchos de ellos, pero también muchos de ellos muy, muy hermosos, ¿no? ¿No? Sobre el acto de pensar y cómo las sociedades contemporáneas han dejado de hacerlo, ¿no? Y justamente cuando leo a Lee Carrillo, he llegado a pensar cuáles son los límites de la poesía, ¿no? ¿No? Cuando uno lee a Lee Carrillo se queda fascinado con cómo un hombre trama, ¿no? Hilvana sus ideas, y entonces la poesía pues genera emociones, pero la obra filosófica de Lee Carrillo también nos genera ese tipo de emociones, ¿no? Ujú. Y estamos omitiendo involuntariamente, por cierto, Víctor, a uno de los grandes de la poesía chinchana, don Adolfo Pesquera González, que también contribuyó bastante a través del Círculo Cultural Chincha y las actividades que él realizaba para dar a conocer a Chincha a través de las letras. Sí, Adolfo Pesquera González tal vez sea nuestro poeta más importante, ¿no? Y digo esto porque Adolfo supo engarzar las tres identidades, por decirlo de algún modo, del poblador chinchano, ¿no? En sus poemas nosotros podemos ver al poblador negro, al poblador costeño, cholo de nuestra provincia, y al serrano también, ¿no? Entonces lo describió con sus situaciones, lo describió con sus sentires, con sus escenarios. Entonces es un autor importante, ¿no? Este libro, por ejemplo, Tierra Madre, es encantador. Y si hablamos también, Víctor, de los últimos tiempos, Imagen de la Soledad, una importante publicación que realizó también el año 1963. 1963, sí, es una plaqueta editada por Aurelio Chacalía Sábalos, ¿no? Contiene breves poemas, 8 apenas, pero que es un volumen importante, ¿no? Sus poemas sobre el amor, sobre algunas cosas que a él le llamaba mucho, en ese caso sobre la soledad, ¿no? En el año de 1966, Testimonio Terreno, también otra plaqueta. Otra plaqueta, ¿no? Que se hizo también en el mismo año con De los frutos poseídos, ¿no? Eran ediciones así bastante, digamos, artesanales, pero que hoy con el tiempo se han convertido pues en clásicos contemporáneos para nosotros, ¿no? Y si de hablar también de escritores de los últimos tiempos que han prestigiado a Chincha, sobre todo en las últimas décadas, no podemos dejar de mencionar a Antonio Gálvez Ronceros. No, Antonio Gálvez Roseros, junto con el Cumpa Donaire, es uno de nuestros grandes autores, ¿no? En este libro, por ejemplo, Monólogo desde las tinieblas, no solo nos presenta a los personajes negros de nuestra comunidad chinchana, sino también nos refleja la oralidad de sus pobladores, a veces, ¿no? Exagerando el asunto, pero nos permite develar toda esa sabiduría popular que ellos tienen, ¿no? Esta fue su primera publicación, Los Ermitaños. Sí, este es un libro de 1962, es la primera edición de Los Ermitaños, me parece que está autografiada por el autor, y sí, y contiene el popular joche, por ejemplo, ¿no? Y los cuentos, pues, de cholos chinchanos que siempre nos divierten mucho, porque Antonio es un hombre muy, muy pícaro, ¿no? Luego un poco que se abrió a otro campo con Aventuras con el Candor. Sí, ese es un libro sobre crónicas, ¿ya? Publicada por el mismo Antonio, crónicas de Chincha y crónicas sobre Lima también. Algunas de estas crónicas le merecieron algunos premios en la ciudad de Lima, ¿no? Es un libro también entrañable. Y falta, por cierto, acá Historias para reunir a los hombres. Sí, lo tenemos por aquí. Aquí está, que es un libro medio fabulesco, ¿no? A manera de fábulas, Antonio fue haciendo entregas a un diario y publicando estos pequeños cuentitos, ¿no? Y que son, tal vez, reflejan de alguna manera el lado más social de Antonio, ¿no? Tiene mucho de denuncia social, ¿consideras tú? Sí, demasiada, demasiada. Bueno, nunca es demasiado para denunciar los males de nuestras tierras, ¿no?
Recuerdo que un amigo personal de Antonio Galo Roncero, refiriéndose a don Antonio a esta hora, que le había comentado, dice, creo que se me pasó la mano. ¿Cree que se le pasó la mano en cuanto a denuncias? Yo creo que no. Yo creo que Antonio es un hombre sensible ante la realidad, ¿no? Y como todo lector, tal como lo decía Antonio, perdón, Paulo Freire, un buen lector, pues no solamente lee la realidad, sino la transforma a través de sus escritos. Y entonces tal vez ese haya sido el sentir de Antonio Gálvez, ¿no? Cuaderno de Agravio y Lamentaciones. Esta obra es una de las más recientes. Y bueno, es un libro editado en los años 2000. Es un libro donde ya los personajes son más citadinos. Ya son personajes como directores de colegio, profesores, microbuseros, ¿no? Donde Antonio ya se aleja de estos personajes que de repente lo han llegado a encasillar en algún momento, ¿no? Como los campesinos de Chincha, ¿no? Son personajes mucho más citadinos con todas esas situaciones de la ciudad, pues. Víctor, yo te voy a comprometer a que hagamos un paso fugaz acá de algunos textos que se nos han quedado. Por ejemplo, acá veo de Hugo García Castellano, veo por acá la de nuestro amigo Miguel Pachas Almeida. ¿Puede mostrarnos sí, un poco de manera ligera algunos títulos para que nuestros amigos, nuestros comprovincianos vayan viendo las carátulas también siquiera de algunos libros que se han escrito sobre la provincia de Chincha? Claro, aquí tenemos ya bastante material disperso. Tenemos, por ejemplo, todos tus libros, ¿no? Creo yo que este es uno de los más importantes que has editado, Chincha Aquellos Tiempos. Lo estamos promocionando últimamente. Tenemos, por ejemplo, estos libros que se realizaron. Sobre la sublevación de los campesinos negros en Chincha en plena Guerra del Pacífico. Exacto, ¿no? En plena Guerra del Pacífico, y que marcó también un momento importante para nuestra provincia. Y gracias a ellos se han hecho poemas, ¿no? Se han hecho crónicas. Y tenemos libros de David Auris, por ejemplo, que si bien no nació en Chincha, pero radica en esta provincia, ¿no? Acá podemos ver una variante, digamos, de nuestro amigo acá, laxante político también. Sí. Es una literatura gráfica, digamos. Sí, esos son libros de historietas, digamos, de historietas y caricaturas, muy, muy a la onda de este muchacho, de este joven, Franco Storaime. Son 2 libros que él ha publicado y son libros de denuncia, ¿no? Y por acá. Por aquí tenemos más libros, por ejemplo, acá tenemos casi toda la producción de Miguel Carrillo Nateri, ¿no? Donde no se conoce el sol, Amores también se llama, El ausente y otros poemas. Tenemos epígrafe de don Domenico Rienat. Tenemos más. A ver, tenemos Miguel Carrillo Nateri, Los días abolidos. Su participación en esta antología hecha por Víctor Massi, Poesía proletaria del Perú, 30 batallas contra las sombras, don Francisco Montemari Albaricoque, que era su seudónimo también. Tenemos La lámpara y la voz, y una antología que en Orfandía Edición. hicimos, ¿no? Y por acá vemos a nuestro amigo Toti Díaz, también la producción de Toti Díaz. Sí, tenemos Toti Díaz, casi todos sus libros también, telúricas dicciones, tenemos crónicas, tradiciones, Un clamor desde el silencio, perdón, El gato del hortelano, en sus 2 ediciones, y breve antología de poetas y escritores, Ilustres joyas del ingenio. Además, libros sobre la Melchorita, ¿no? Que son 2 publicados por el padre Jorge Cuadros Pastor. Por acá vemos Víctor de María Medrano Amoretti. Este libro también ha de ser bastante difícil de conseguir. Bueno, se estuvo vendiendo en algún momento en la Plaza de Armas, ¿no? Y entonces pudimos adquirirlo allí. Ella tiene 3 libros, En la ruta de los Chinchas, Estampas del pasado y La resistencia chinchana en la Guerra del Pacífico. Este es importante, esta es la resistencia chinchana porque nos habla documentadamente de cuál fue la participación de los chinchanos durante la guerra con Chile. Exacto, ¿no? Es un libro histórico muy interesante y que nos permite ver también aspectos de la vida de algunos de sus familiares, ¿no? Así es. Y lo que yo hacía mención, Víctor, si permites, una pequeña inclinación, por acá está también la obra de Miguel Pachas Almeida, por ejemplo, que ha producido también en los últimos tiempos muy buenos aportes respecto a la obra vallejiana. Sí, en nuestra provincia tenemos 2 vallejólogos, por decirlo así. Manuel Miguel de Priego Chacón, un hombre muy, muy destacado también en ese plano. Tenemos por acá con 2 aportes, ¿no? Vallejo, El adiós y el regreso. Y luego por aquí tenemos, a ver, me disculpan, esta
este libro de ensayos que publicó con la Católica, ¿sí? Y que él hace el prólogo, el estudio preliminar. Pero ya Miguel Pachas, él publica esta gran obra, Yo que tan solo he nacido, que es una biografía bastante autorizada, ¿no? sobre la obra del Bate Mayor, César Vallejo, además de otros libros, ¿no? sobre Vallejo. Vallejo hizo a América Hispana, anécdotas y curiosidades de César Vallejo, entre otras apariciones de Miguel Pachas Almeida, por ejemplo, en coloquios y en seminarios, ¿no? En estos libros aparecen textos de Miguel Pachas Almeida. Víctor, aunque estamos descomponiendo tu biblioteca, por acá también vemos unas obras bastante voluminosas de Francisco Rotondo. Sí, Francisco Rotondo publicó El Derecho Inca, que es un libro, pues, bastante, como verán, bastante voluminoso, ¿no? Uh-huh. La familia Belit también fue muy conocida en Chinchi. Por acá vemos obras de algunos de ellos. Sí, tenemos acá libros de los dos Belit, ¿no? Porque Ernesto Belit no llegó a publicar. De Ernesto Belit Granda, que es un narrador, tenemos La memoria de un parque solitario, tenemos libros de ensayos y artículos políticos, Política, Estado y Sociedad. Este es el otro hermano Belit, Juan Belit Granda, la Segunda Guerra Mundial Latinoamericana y el Perú. Tenemos Perú y la Seguridad Internacional, y este libro hermoso que publicó sobre Manuel González Prada, ¿no? Allá cuando estuvo fuera. Y dos libros un poco más recientes también, Víctor, es lo que ahora último se ha dado a conocer acerca de la cultura chincha, de su influencia en Paracas. Sí, bueno, Henry Tantolián está haciendo un trabajo arqueológico bastante interesante, está haciendo muchos hallazgos y también marca un inicio, ¿no? Un hito en estas investigaciones, pero ya con tecnología, ¿no? Ya no tanto como nuestros investigadores que recorrían la zona y tomaban apuntes, sino aquí ya hay un trabajo más científico, amparados y apoyados obviamente por ya universidades, no solamente de San Marcos, sino también supongo que extranjeras, ¿no? Y Ana María Galvez también últimamente, incluso nosotros en la feria del libro que organizamos, tuvimos la oportunidad de presentar esta obra. Sí, es una obra pues importante que nos habla sobre la presencia del gato, ¿no? Del gato montés en la iconografía y de las cerámicas, ¿no? En el Perú. Bien, hemos tratado de abarcar un poquito más, si quiera mencionar. Algunos otros autores se nos quedan. Disculpen ustedes las omisiones que hayamos podido cometer, pero Víctor, el tiempo quedó insuficiente para dar a conocer todo lo que han aportado los hijos de Chincha en el campo de la literatura. Sí, la verdad que hablar de literatura chinchana es bastante amplio. Necesitaríamos leer mucho de los textos para poder darnos una idea de lo mucho y lo complejo del pensamiento del chinchano, ¿no? Es un pensamiento pues bastante, con bastantes aristas, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, como hablábamos de Eli Carrillo, ¿no? Pero que es importante que las conozcamos, ¿no? Y bueno, y que aquí, si hay investigadores, pueden acudir con nosotros, venir, tomar foto a los libros, acceder a la información. Nosotros gustosos de apoyar a quien quiera. Víctor, pero no solamente tomar fotos, porque tú, a través de Orfandía Ediciones, en los últimos años te has dedicado a hacer publicaciones de autores chinchanos. Eso sí, pueden ser adquiridos directamente como libros acá en tu domicilio. Sí, exacto. Ya conmigo pueden adquirir algunos de los libros, ¿no? Por ejemplo, de Enrique Foley Gambetta, de Abelardo Albama Urtua, de Roger Paredes Flores, del señor José Lucas Tejeda Martínez, libros de Toribio Alarco Carrillo Albornoz, de Miguel Carrillo Nateri, de Carola Bermúdez de Castro, antologías del cuento y la poesía en Chincha. Realmente hemos editado bastante. Efectivamente, Víctor. No me queda, pues, Víctor, gracias, darte las gracias, agradecerte. Primero, por abrirnos la puerta de tu biblioteca, por abrir tu mente con toda la información que tienes para nosotros. Y gracias también por preocuparte por preservar lo material en cuanto a publicaciones, pero también lo que tú vienes haciendo a través de tu página Literatura Chinchana, de todo lo que tú publicas y todo lo que tú aportas. Gracias por todos esos aspectos
que te he señalado y también gracias por permitirnos hoy hacer este programa para Semblanzas. Bueno, para mí encantado, ¿no? Para mí no ha sido mucho sacrificio. No hay sacrificio cuando amas, ¿no? Entonces yo tengo un gran aprecio por esta provincia y yo encantado de compartir todo lo que pueda conocer y todo lo que podamos ir encontrando y divulgando pues todo este tesoro, porque creo yo que es un tesoro lo que tenemos. Ujú. Bien, amigos de Semblanza, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, siempre tratando de rescatar y difundir lo que es Chincha a través de su cultura, a través de todo lo que abarca sus tradiciones, sus costumbres, sus personajes. Gracias por seguirnos también el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo programa. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol. Una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilecta, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor. Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y Joya están. Don Jesús Villalobos y Don Mauro Mina, gran boxer mundial.